El acompañamiento del psicooncólogo para el paciente oncológico y justamente para el paciente con cáncer de mama a propósito del mes rosa. María Daniela Capechi nos sigue acompañando, psicooncólogo. Estábamos hablando sobre cómo ser más asertivos y más empáticos como sociedad y también como familia ante el diagnóstico y ante el proceso. Más allá del diagnóstico, el proceso que es el más difícil realmente para llevarlo día a día. Hablamos sobre la pérdida de cabello y decíamos que bueno, sí va a salir, pero hay que ser empático, no hay que subestimar lo que está sintiendo esa persona en ese momento, porque es su pérdida, es su cabello, es su cuerpo lo que se está transformando. Sí. Y me decía algo muy importante en la pausa, que es que muchas personas con respecto a la caída del cabello no se sienten tan cómodos porque también es como una evidencia al mundo decirle tengo cáncer, ¿no? Exactamente. Sí, justamente uno de los momentos más difíciles de las pacientes es cuando se hace evidente a todas las personas, más allá del grupo familiar, que él está viviendo o ella está viviendo un proceso de cáncer. Básicamente una de las sensaciones que no les gusta vivir es que muchas de las personas le preguntan por la enfermedad o le hacen algunos comentarios que la hacen sentir un poco incómoda. Y una de las cosas que yo he aprendido en mi proceso de acompañar a las pacientes es que una de las cosas que más quisieran los pacientes es ser tratadas de la misma manera que habían sido tratadas antes de la enfermedad, o sea, no ser vistas con lástima. Una mirada de lástima destruye a muchas personas. Muchas personas me han dicho, el momento más duro para mí no fue, por ejemplo, cuando perdí mis mamas, sino cuando la gente me empezó a mirar con lástima. Claro. Entonces, eso es muy, muy, muy doloroso para los pacientes. Entonces, yo creo que eso es algo que debemos darnos cuenta de cómo la mejor manera es tratar de seguir tratando a la persona de la misma manera que siempre la hemos tratado. Claro, ser igual y además si nos piden apoyo o que claro. quieren hablar, uno escucharlos de manera muy abierta y evitar eso tranquila, no pasa nada, ya lo vas a superar rápido porque esa persona se está desahogando y necesita sacar eso que tiene adentro. Entonces, si utilizamos este tipo de frases, capaz estamos deteniendo que pueda expresarse abiertamente con nosotros, ¿no? Exactamente, exacto. Darle permiso a la persona para que si tiene que llorar, llore, si tiene que expresar una emoción que no sea quizás muy positiva, darle permiso para que diga todo lo que siente, lo que piensa y lo que está experimentando en ese momento. Por supuesto. Además, usted nos decía algo muy importante antes de comenzar, cuando estábamos comenzando la entrevista, que el cáncer no es sinónimo de muerte. Exactamente. ¿Cómo poder expresar y cómo hacer llegar este mensaje, ya que usted tiene esa tarea día a día para expresarse a los pacientes? De repente alguien nos está viendo en este momento que no ha tenido la oportunidad de recibir la atención con el psicooncólogo, pero este mensaje le puede estar llegando. Sí, bueno, mira, uno de los mensajes más importantes que tratamos de hacerle saber nosotros los psicooncólogos a los pacientes es que frente a una misma situación podemos tener dos pacientes, ¿no? Uno quizás afronta la enfermedad con una actitud ¿cómo decirte? Una actitud positiva, una actitud de valentía, dispuesto siempre a contribuir en la mejor medida con su recuperación. O sea, una persona que cuide su alimentación, una persona que cuide, por ejemplo, que haga actividad física durante el proceso de tratamiento, que cumpla con los tratamientos médicos, tal como se los indica el médico, aunque esto implique un esfuerzo de su parte. Entonces tenemos una persona que está haciendo y contribuyendo activamente con su recuperación y tenemos algún otro paciente que quizás con el mismo diagnóstico muestra una actitud más pesimista, piensa que no hay oportunidad de recuperarse, piensa que no hay nada que hacer frente a una palabra como el cáncer y que ya todo lo que él haga es prácticamente un esfuerzo perdido. Entonces, cuando tenemos estas dos personas, nos vamos a dar cuenta que ambos tienen un pronóstico totalmente diferente. La persona que tiene una actitud positiva frente a la enfermedad tiene definitivamente mucho más oportunidades de recuperarse y de salir adelante frente a la enfermedad. Y mientras que la persona que asume una actitud de desesperanza tiene un diagnóstico quizás hasta más complicado que otra persona que incluso tenga un tipo de cáncer más complicado, más terminal, pero tenga una actitud más positiva.
Claro, de repente permitirse en las primeras etapas sentir ese proceso de duelo, porque sí se siente como un duelo y además esa sensación de repente de no sentirse tan bien, pero lo importante es como que superar y sobrellevar esta experiencia que está pasando en ese momento, porque por eso le decía, somos humanos y vamos a tener emociones, a veces nos decimos a nosotros mismos, quiero estar bien o me quiero sentir bien, pero resulta que también hay ese sentimiento reprimido que no ha salido. Exactamente. Sí, y bueno, los pacientes generalmente pasan como por un proceso, como tú mismo dices, de duelo. Al principio no creen la noticia, luego empiezan a experimentar una gran cantidad de emociones. Muchas de las emociones son como, ustedes comentaron al principio, como una montaña rusa de emociones. Hay momentos en que está bien, hay momentos en que está muy mal, pero progresivamente la mayoría de los pacientes, estamos hablando de alrededor de un 70% de los pacientes, después de unas cuantas semanas de haber recibido su diagnóstico, suelen procesar esto y comienzan a adaptarse a su nueva etapa o a esta nueva enfermedad. Entonces empiezan a contribuir de forma más activa en su proceso de recuperación. Hay un 30% de los pacientes que generalmente no se adapta a este diagnóstico y son estos pacientes los que es más importante que reciban apoyo psicológico. Importante, siempre recibir el apoyo psicológico, tengamos o no tengamos algún tipo de diagnóstico oncológico. Siempre es importante gestionar las emociones. Doctora, gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos que le ofrezca a las personas que nos están viendo cómo la pueden contactar. Ok, yo tengo un Instagram que se llama Psiconcología 1, en donde hay mucha información sobre el bienestar psicológico de los pacientes con cáncer y igualmente también hay información para los familiares. Y allí están todos los datos míos, el teléfono, etcétera. Gracias por acompañarnos. No, el día gracias. de hoy. Muchas gracias. La doctora María Daniela Capecchi nos estuvo acompañando, ella es psicooncólogo. Gracias a ustedes por la sintonía y la participación. Recuerden nuestras cuentas, @salud_b y @ArielJSala. Será hasta una próxima oportunidad.